El corazón de una de las películas más importantes del cine latinoamericano fue un niño de apenas 15 años. Un adolescente que entregó una actuación tan cruda, tan real y tan inolvidable que la UNESCO terminaría reconociendo esa obra como parte del patrimonio mundial. Y sin embargo, el rostro que le dio vida al mítico Pedro desapareció del ojo público durante más de 50 años. Sin aviso, sin despedida, sin ruido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Alfonso Mejía, el protagonista de un clásico eterno como Los Olvidados, eligió borrar su nombre justo cuando el mundo empezaba a descubrirlo? ¿Por qué rechazó entrevistas, homenajes, festivales, retrospectivas, incluso cuando la industria le rogaba volver a hablar? ¿Y qué lo llevó a convertirse en un fantasma cultural? Un hombre cuyo legado seguía vivo mientras su presencia se desvanecía. Pero hay un problema aún más inquietante. ¿Cómo fue posible que su muerte, ocurrida en 2021, pasara casi desapercibida, sin el reconocimiento que merecía el último gran testigo de una obra inmortal? ¿Qué revela ese silencio sobre la fragilidad de la memoria en un país que celebra la película, pero olvida al actor que la sostuvo? La historia de Alfonso Mejía no es simplemente la de un actor que se retiró. Es la de un niño marcado por un papel demasiado grande, la de un hombre que eligió el silencio antes que la fama, y la de un legado que, a pesar de todo, siguió hablándole al mundo incluso cuando él ya no quería hacerlo. Acompáñanos, para entender por qué el actor que nunca pidió ser recordado terminó siendo, irónicamente, el más olvidado de todos. Alfonso Mejía nació en 1934. En la colonia Roma de la Ciudad de México, dentro de una familia de clase media que jamás imaginó que uno de sus hijos terminaría escrito en la historia del cine mundial. No creció rodeado de cámaras, ni soñaba con pisar un set. Su vida, en esos primeros años, era exactamente lo que más tarde lo haría famoso. Discreta, estable, silenciosa. Un niño común en un barrio común. Nada indicaba que su destino cambiara de manera tan radical. Hasta que un día de 1949, casi como un juego, unos amigos lo animaron a responder a un anuncio de casting que habían visto en el periódico. Era una audición para una película nueva de un director español exiliado, un tal Luis Buñuel, que en ese momento apenas comenzaba a ser entendido y frecuentemente rechazado dentro del círculo artístico mexicano. Para Alfonso, aquello no era más que una curiosidad juvenil. No buscaba fama, no buscaba futuro en el cine. Buscaba, tal vez, una anécdota para contar. Pero incluso las decisiones más pequeñas pueden detonar las historias más grandes. Para prepararse, tomó clases de dicción y vocalización con el maestro José de Jesús Aceves. Un gesto extraño en un niño que no quería ser actor, pero que mostraba algo que lo acompañaría toda su vida: disciplina. Aún así, no fue la técnica lo que lo llevó a ser elegido, fue algo más profundo. Cuando Buñuel lo vio por primera vez, no vio a un debutante temeroso. Vio una mirada, una expresión que llevaba una tristeza que no parecía actuada. Una especie de carga silenciosa que Alfonso no sabía que tenía, pero que Buñuel detectó de inmediato. Testimonios de la producción coinciden. Buñuel no buscaba un niño simpático, ni un protagonista carismático. Buscaba un alma herida, y la encontró en un adolescente que apenas entendía lo que estaba por vivir. A partir de ese momento, todo cambió. Las pruebas, los ensayos, los primeros encuentros con un mundo desconocido para él. Todo parecía avanzar más rápido de lo que podía asimilar. En un cuaderno pequeño, que él mismo nunca mostró, pero que mencionó en alguna ocasión, anotó impresiones breves del rodaje. Miedo, duda, el peso del personaje, y sobre todo, la sensación de estar entrando en un territorio emocional que no sabía cómo manejar. Pero aún así avanzó. Y cuando Buñuel dijo que quería que él interpretara a Pedro, el protagonista de Los Olvidados, Alfonso no entendió la magnitud de lo que estaba aceptando. No sabía que ese papel lo marcaría de por vida, ni que esa película se convertiría en una de las más influyentes del cine mundial.
Ese niño de 15 años solo sabía que iba a actuar en una película, sin imaginar que, desde ese día, su vida ya no le pertenecería por completo. La historia de Alfonso Mejía como actor comenzó así, sin ambición, sin planificación, sin promesas. Solo con una mirada que un director genial reconoció como única. Una mirada que, muy pronto, cargaría con mucho más de lo que cualquier adolescente debería soportar. Cuando comenzaron las grabaciones de Los Olvidados, Alfonso no imaginaba el viaje emocional que lo aguardaba. El guión de Buñuel no era una historia simple, era una disección brutal de la pobreza, la violencia y el abandono. Para un adolescente que venía de una familia estable y sin carencias extremas, entrar en ese universo fue como cruzar un umbral sin regreso. Y Buñuel, fiel a su estilo, no suavizó nada. Tampoco pidió permiso. Desde el primer día, el director dejó claro que Pedro no debía ser interpretado con lágrimas fáciles ni dramatismos infantiles. Quería silencio, tensión contenida, dolor que se intuye pero no se grita. Esa forma de dirigir exigió que Alfonso buscara emociones que nunca había experimentado. Algunos miembros del equipo recordaban que Buñuel solía observarlo en silencio, como si quisiera empujar al joven actor a un límite emocional que él mismo no comprendía todavía. Las escenas en el reformatorio marcaron especialmente a Alfonso. La confrontación con la madre, esa frase lanzada como un puñal, «¿Y ahora te acuerdas de que soy tu hijo?», lo dejó con una sensación que lo acompañaría durante décadas. No era solo un diálogo, era una herida abierta, una emoción demasiado grande para un chico de 15 años. Con el tiempo, admitiría que esa escena se quedó conmigo durante años, como si una parte de Pedro hubiera echado raíces dentro de él. El rodaje terminó, pero la tormenta apenas comenzaba. Cuando la película se estrenó en México, la reacción fue feroz. Sectores de la prensa la calificaron de traición, políticos afirmaron que Buñuel mancillaba la imagen del país, y figuras como Jorge Negrete denunciaron públicamente la película. El joven Alfonso, que había entregado todo en su actuación, vio cómo un sector entero de su propio país rechazaba la obra que para él había sido un descubrimiento personal doloroso pero profundo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Los Olvidados fue enviada al Festival de Cannes casi como un acto de insistencia cultural. Buñuel ganó el premio a Mejor Director. La película se convirtió en un fenómeno internacional. Y Alfonso, con apenas 16 años, recibió el Ariel a Mejor Actor Infantil. De la noche a la mañana, pasó de ser un estudiante anónimo a un actor reconocido en todo México. Pero aquí aparece la primera grieta interior. Mientras todo el mundo hablaba de la fuerza trágica de Pedro, muy pocos pensaron en el niño que había cargado esa tragedia. La imagen de su personaje comenzó a pesar más que su propia persona. En entrevistas, críticos señalaban la mirada de Pedro, la desesperación de Pedro, la inocencia rota de Pedro. Casi nadie mencionaba a Alfonso. La película se convirtió en un clásico. Él, en cambio, empezó a quedar atrapado entre dos mundos, el reconocimiento global y una presión emocional silenciosa que crecería con los años. Era el principio de una dualidad que nunca lo abandonaría. Pedro era eterno, pero Alfonso seguía siendo solo un adolescente enfrentado a un papel demasiado grande. Aquella gloria temprana no solo lo lanzó al estrellato, también sembró la semilla del conflicto que más tarde lo llevaría a desaparecer. Después de la explosión internacional de Los Olvidados, la industria mexicana abrió sus puertas de par en par para Alfonso Mejía. Durante los años 50, su nombre comenzó a aparecer en producciones importantes, rodeado de figuras consagradas y directores influyentes. Era joven, disciplinado, puntual, fácil de dirigir, un diamante perfecto para los estudios. A diferencia de otros actores infantiles que no lograban hacer la transición hacia personajes adultos, Alfonso sí lo consiguió. Parecía que el camino estaba trazado para él. Pero a medida que avanzaba su carrera, ese camino comenzó a bifurcarse en direcciones inesperadas.
Los estudios lo moldearon para interpretar personajes limpios, jóvenes honorables, educados, responsables, representantes del modelo moral de la clase media de la época. Eran papeles totalmente opuestos al Pedro que le había dado fama. Personajes sin fracturas, sin zonas oscuras, sin la carga emocional que había definido su actuación más icónica. Ese contraste empezó a generar un ruido interno difícil de ignorar. Alfonso cumplía con su trabajo, lo hacía bien, pero en silencio sentía que algo no encajaba. Era como si la industria hubiera decidido borrar al Pedro complejo y desgarrado, reemplazándolo por un galán funcional que decoraba las narrativas oficiales del México desarrollista. Y aunque las películas eran exitosas y el público lo apreciaba, él sabía que estaba interpretando mundos cada vez más lejanos al que lo había definido. Detrás de cámaras, su vida era igual de discreta que siempre. No asistía a fiestas, no buscaba aparecer en revistas, no cultivaba la imagen de celebridad. Terminaba de grabar y se marchaba sin quedarse a socializar. Sus compañeros lo describían como alguien amable, profesional, pero distante, como si existieran capas de su vida que nadie debía tocar. Ese aislamiento voluntario, que muchos veían como timidez, era en realidad un síntoma de una tensión más profunda, la imposibilidad de reconciliar quien era en pantalla con quien era fuera de ella. A mediados de los años 60, la industria cinematográfica mexicana comenzó a transformarse. Llegaron nuevas estéticas, nuevas temáticas, nuevas generaciones de cineastas que buscaban romper con el conservadurismo visual y narrativo. Alfonso, con su estilo clásico y su imagen impecable, empezó a sentirse fuera de lugar. Su tipo de actuación, que una década antes era ideal, ahora era visto como tradicional, rígido, de estudio. Recibía ofertas, sí, pero cada vez menos, y las que llegaban parecían creadas para un actor que él ya no sentía ser. Fue en esos años cuando algo en su interior empezó a quebrarse lentamente. No era frustración profesional, ni enojo contra la industria. Era una especie de fatiga emocional, el cansancio de llevar años interpretando personajes que no lo representaban, mientras el único personaje que realmente había dejado una huella profunda en él seguía devorándole desde la sombra. Pedro era un fantasma constante. Cada vez que veía una escena del filme, cada vez que le mencionaban la película en entrevistas, sentía una mezcla difícil de definir: orgullo, pero también un peso insoportable. Una noche, viendo fragmentos de Los Olvidados en la televisión, Alfonso tuvo la sensación de que el Pedro que veía en pantalla no era él, pero tampoco era completamente un personaje. Era algo entre ambos, algo que la industria había explotado y que él nunca logró expulsar del todo. Y en ese momento, aunque aún no lo sabía con certeza, la idea de alejarse para siempre del cine comenzó a tomar forma. No fue un quiebre inmediato, no fue una crisis espectacular, fue un susurro constante que se volvió más fuerte con los años. Un susurro que decía: esto ya no es para ti. A finales de los años 60, mientras la industria mexicana buscaba un nuevo rostro, Alfonso Mejía encontró algo que nunca había esperado: una voz, o más bien una letra. Una mujer llamada Carmelita comenzó a escribirle cartas. Eran mensajes sencillos, escritos con una caligrafía hermosa y lenta, donde no le hablaba al actor, sino al hombre que intuía detrás de la pantalla. Mientras muchos le pedían fotos, firmas o entrevistas, ella le hablaba de calma, de lecturas, de pensamientos íntimos que no buscaban nada a cambio. Para un hombre cansado de interpretar versiones idealizadas de sí mismo, esas cartas se convirtieron en refugio. Alfonso, que durante años había evitado la exposición pública, encontró en aquellas líneas un espacio privado que no lo juzgaba, no lo exigía, no lo confundía con Pedro ni con los personajes que lo habían moldeado para el público. Con el tiempo, esas cartas dejaron de ser un gesto ocasional y se transformaron en un diálogo profundo, primero semanal, luego diario, luego imprescindible. Casi sin darse cuenta, Alfonso empezó a imaginar una vida fuera de cámaras. Una vida donde no tuviera que cargar con el peso simbólico de un personaje icónico, ni representar modelos morales ajenos.
Una vida donde nadie lo midiera por lo que había sido a los 15 años. Y así, en 1970, después de filmar Rubí, tomó una decisión que nadie vio venir. Sin despedida, sin conferencia, sin una sola explicación a la prensa. Simplemente dejó de aceptar papeles. Su nombre se desvaneció de las marquesinas. Alfonso Mejía desapareció. Y reapareció lejos, muy lejos de todo lo que había sido. En Chihuahua, una ciudad tranquila y distante del bullicio cinematográfico, comenzó una existencia completamente nueva. Se casó con Carmelita, la mujer que había acompañado desde la distancia su tormento silencioso. Y encontró un trabajo detrás de cámaras en Canal 28, una estación regional donde nadie lo trataba como celebridad. Allí, más anónimo que nunca, se convirtió en productor, asesor de contenidos y, con el tiempo, maestro. Sus alumnos lo llamaban el licenciado, un apodo formal, casi solemne, que lo protegía de su pasado. Caminaba por los pasillos de la televisora con una compostura que imponía respeto, pero con una distancia que nadie se atrevía a cruzar. Era profesional, meticuloso, amable, pero reservado. Nunca hablaba de Los Olvidados, ni de Buñuel, ni de las 2 nominaciones al Ariel que lo habían marcado para siempre. Era como si ese capítulo de su vida hubiera quedado encerrado en un cuarto al que él mismo había decidido nunca volver a entrar. Con el paso de los años, su ausencia se volvió tan absoluta que muchos en la industria pensaron que había muerto. Invitaciones a festivales, homenajes, paneles académicos, todas quedaban sin respuesta. No por desdén, sino por convicción. Alfonso había elegido una existencia donde el silencio fuera finalmente suyo, y no impuesto por la imagen de un personaje. Una vida donde pudiera ser esposo, padre, maestro, sin que la sombra de Pedro interfiriera. Dentro de su casa, según algunos colegas cercanos, había una habitación llena de libros, fotografías antiguas y cajas con cartas guardadas con un cuidado casi ritual. Pero en esas mismas paredes no había ni un solo póster, ni un solo premio, ni un solo rastro de la carrera artística que alguna vez lo colocó en la cima. No porque la negara, sino porque sabía que, para sobrevivir, había tenido que dejar atrás una parte de sí mismo. Y así, lejos del ruido, nació una segunda vida. Una vida que él eligió, cuando el mundo seguía preguntándose por qué había decidido desaparecer. Para cuando llegó el año 2000, Alfonso Mejía era casi un mito urbano dentro de la industria. Algunos creían que vivía en otro país, otros que se había retirado por problemas de salud, otros más que simplemente ya no quería recordar una etapa que lo había marcado demasiado. La verdad era más simple y al mismo tiempo más profunda. Alfonso había encontrado en el silencio un hogar. Su rechazo a la exposición pública no era un gesto de rebeldía, sino de coherencia. Cuando en 2010 un periódico logró convencerlo, a través de varios intermediarios, de participar en un homenaje por el aniversario de Los Olvidados, él accedió, pero bajo condiciones estrictas. No hablar del retiro, no mencionar la industria, no explicar su desaparición. El pasado, para él, no debía reabrirse. Y aún así, en medio de la entrevista, dejó caer una frase que definiría todo su pensamiento. La gente viene a vivir en el olvido. No lo dijo con tristeza, ni con rencor. Lo dijo como quien menciona un hecho natural, inevitable, tan simple como el paso del tiempo. La fama, insistía, era solo ruido cultural, un eco breve que la historia termina apagando. Lo único duradero, según él, eran las decisiones que uno tomaba cuando nadie miraba. Y quizá por eso, en su vida cotidiana en Chihuahua, Alfonso vivía como cualquier otro vecino. Caminaba por el mercado local, enseñaba a jóvenes técnicos de televisión, corregía guiones sin levantar la voz. Nadie imaginaba que aquel hombre reservado había sido el protagonista de la única película mexicana inscrita en la memoria documental de la UNESCO. Pero la paradoja era brutal.
Mientras Los Olvidados seguía proyectándose en universidades de todo el mundo, el hombre que dio vida a Pedro estaba siendo borrado de la conciencia colectiva de su propio país. Cuando murió el 29 de diciembre de 2021, a los 87 años, la noticia se difundió con una brevedad casi dolorosa. Televisa lanzó un tuit. La Andy publicó un mensaje escueto. No hubo homenaje nacional, ni retrospectiva urgente, ni palabras oficiales que reconocieran que uno de los pilares de un clásico universal había partido. La prensa lo mencionó apenas. Las instituciones culturales guardaron silencio. Y así, la muerte de Alfonso Mejía se convirtió en la confirmación más cruel de su propia filosofía. Incluso los rostros que marcaron generaciones pueden desvanecerse sin dejar huella audible. Pero lo que pocos entendieron, y lo que esta historia revela, es que esa invisibilidad final no fue un castigo, fue una elección. Mientras algunos actores pasan sus últimos años intentando recuperar la atención perdida, Alfonso hizo exactamente lo contrario. Defendió su anonimato con una firmeza casi sagrada. No quería ser leyenda, no quería nostalgia, no quería volver a caminar por un pasado que lo había hecho grande, sí, pero también vulnerable. Entre colegas cercanos circula una anécdota que nunca llegó a la prensa. En un taller con jóvenes estudiantes, uno de ellos le preguntó si extrañaba los reflectores. Alfonso sonrió apenas y respondió con una calma desconcertante. La fama es ruido. La vida, en cambio, necesita silencio. Con esa frase, resumió todo lo que había sido su existencia después de Los Olvidados. Un acto deliberado de desaparición. Un retiro espiritual en un país que no siempre sabe honrar a quienes más le dieron. Irónicamente, fue esa misma película, la que lo lanzó, la que lo marcó, la que él dejó atrás, la que mantuvo vivo su legado cuando él ya no estaba. Pedro siguió caminando por ese callejón final de Buñuel, inquietando a generaciones, revelando desigualdades, despertando preguntas. Y así, sin quererlo, Alfonso Mejía encontró la eternidad que nunca pidió, la eternidad del silencio que se transforma en memoria. Al final, la vida de Alfonso Mejía parece escrita con la misma tinta que su personaje más famoso, marcada por la fragilidad, por las ausencias, por ese tipo de silencios que dicen más que cualquier aplauso. Así como Pedro caminaba solo hacia un destino que nadie podía salvar, Alfonso también eligió un sendero solitario, lejos de las luces, lejos de la memoria pública, lejos del peso que el mundo insistía en imponerle. Y aún así, sin proponérselo, dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar. Porque mientras México olvidaba su nombre, miles de estudiantes de cine alrededor del mundo seguían descubriendo esos ojos melancólicos, esa verdad incómoda que Buñuel capturó sin adornos. Mientras las instituciones omitían su muerte, Los Olvidados continuaba enseñándose como una obra indispensable para entender la desigualdad, la violencia y la niñez rota de un país que todavía lucha contra sus propias sombras. Y allí, en cada proyección, Alfonso seguía vivo, aunque él jamás buscó esa forma de inmortalidad. Tal vez ese sea el verdadero misterio de su historia. Cómo un hombre que pasó la mitad de su vida intentando desaparecer, terminó convertido en símbolo eterno de una película que jamás dejó de existir. ¿Y qué nos dice eso sobre la memoria, sobre el reconocimiento, sobre la forma en que elegimos quién merece ser recordado? Hoy, mientras su nombre vuelve a pronunciarse, aunque sea por un instante, honramos no solo al actor que dio vida a Pedro, sino al ser humano que llevó ese papel consigo mucho más allá del set. Alfonso Mejía se fue en silencio, pero su silencio, paradójicamente, sigue hablando.